que pudiéramos ir a ese pasaje que hemos estado leyendo en el libro de Hebreos, capítulo 6, verso 1 y 2. Y vamos a dar lectura a esta escritura. Bueno, ¿qué te parece si oramos antes de darle lectura a esta palabra? Padre, en el nombre de Cristo Jesús, hoy te pedimos que tú hables a nuestras vidas. Hoy te pedimos que tú vengas a nuestro corazón, a nuestra mente, para poder guiarnos, Señor, en base a tu voluntad y en base a la dirección que tú tienes para nosotros. Revélate con poder, habla a nuestras vidas, Señor, y habla también a través de mi vida para poder enseñar esta palabra, Señor, esta doctrina, Señor, que es tan importante para la vida de nosotros como cristianos, Señor. Te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Abre mi entendimiento y el entendimiento de tu pueblo, para gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Hebreos capítulo 6, en el verso número 1 y 2, dice la escritura: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Habíamos hablado que los rudimentos son las bases. Y el apóstol Pablo está aquí hablando que ya dejemos atrás lo que ya aprendimos, ¿ok? No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Muy bien, aquí nos especifica el apóstol Pablo que dejemos ya los rudimentos o las bases que ya hemos aprendido. Pero ¿qué pasa cuando no las hemos aprendido? ¿Qué pasa cuando no las tenemos bien claras tampoco en nuestra vida? Cuando esos fundamentos o esas bases no están bien establecidos, pues tenemos que volver a ellas. ¿Para qué? Para meditar en ellas, para analizarlas, para entenderlas y para avanzar hacia las cosas que Dios tiene preparadas para cada uno de nosotros, hacia la madurez. Amén. Y bueno, yo creo que en esta serie de doctrinas fundamentales que tú y yo estamos meditando y estamos teniéndolas, tenemos que aplicar cada uno de estos conceptos que son muy importantes. Y hoy vamos a hablar de la resurrección de los muertos. Ya nos queda un tema más, que es el del juicio eterno. Así que en el próximo domingo vamos a ver acerca del juicio eterno. Pero vamos a entender un poquito más de lo que es la resurrección de los muertos. Es un tema que puede haber muchos pensamientos diferentes, puede haber muchas formas diferentes de poder analizar esta doctrina, pero bueno, yo quisiera que fuéramos a la palabra del Señor y que en base a ella pudiéramos entender lo que el Señor nos habla para poder estar expectantes de lo que viene en el porvenir. Y bueno, de este tema se desprenden muchas preguntas que la gente puede estar teniendo. ¿En qué cuerpo vamos a resucitar? ¿Cómo se llevará a cabo la resurrección de los muertos? ¿Qué tiene que suceder para que la resurrección pase? ¿En dónde se encuentran los muertos actualmente? ¿Por qué es tan importante la resurrección? Yo creo que son preguntas que muchos de nosotros nos hemos realizado, y es bueno que nosotros podamos hacernos todas estas preguntas para poder analizarlas y contestarlas, y para poder saber de qué se trata toda esta enseñanza que el Señor tiene preparada para nosotros. Yo quisiera especificarte acerca de algunas de estas cosas que nosotros vamos a estar viviendo, porque mira, la resurrección es el gran antídoto contra el temor de la muerte. La resurrección es el antídoto que tú y yo tenemos contra el temor de la muerte. Hay muchos que tienen el temor a la muerte. De hecho, es el temor más grande que existe en la humanidad. Si tú ves las encuestas de cuál es el temor más grande que existe, vas a ver que el temor a la muerte es el temor más grande. Pero bueno, hay un antídoto, y ese antídoto es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y lo que Él va a hacer también en cada uno de nosotros. Nada puede reemplazarla. Las riquezas, el genio, los placeres mundiales no nos pueden traer consuelo a la hora de nuestra muerte.
Hay tanta gente que de alguna manera está tratando de entender o de crear tantos recursos aquí en la vida sin pensar que lo más importante es lo que viene después de la muerte, después de las cosas que van a suceder en el porvenir. Y bueno, yo te quisiera hablar de 5 preguntas importantes o 5 aspectos importantes que nosotros nos podemos hacer referente a la resurrección de los muertos. Tenemos que saber que alguien ya venció, que el Señor Jesucristo ya venció a la muerte y que nos va a dar también la victoria de la misma manera, y eso va a traer paz a nuestra vida y todo temor se va a disipar, toda angustia se va a ir en el nombre de Cristo Jesús. Y bueno, la primera pregunta que yo quisiera que nos hiciéramos en esta mañana es: ¿qué es para nosotros la resurrección? ¿Qué es para ti la resurrección? ¿Qué es para mí? ¿Qué es para la iglesia en general la resurrección de esta doctrina tan importante? Bueno, yo creo que esta enseñanza o esta doctrina es la base de nuestra fe cristiana. Es la base en la cual nosotros estamos plantados o en la cual nosotros creemos. ¿Por qué te lo digo? Fíjate muy bien ahí en el libro de 1 Corintios, en el capítulo número 15, en el verso número 13. Vamos a dar lectura y vamos a leer hasta el verso número 15. Y dice la Escritura: porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Ok. La resurrección se manifestó en Jesucristo, pero también se va a manifestar en cada uno de nosotros. Vamos a resucitar. Eso es lo que dice la palabra. ¿Por qué? Porque si no hay resurrección de muertos, pues entonces tampoco Cristo resucitó, dice el apóstol Pablo. Y luego dice el verso 14: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es nuestra fe. O sea, es pasajera, es volátil, es intangible, no es creíble. No, si no creemos que Cristo resucitó y que no vamos a resucitar nosotros también, pues nuestra fe es vana. Y luego dice la Escritura: y somos hallados falsos testigos de Dios. O sea, lo que predicamos no es verdadero si no creemos en esta verdad fundamental. Porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. O sea, si tú no crees en la resurrección, pues vana es tu fe, vano es en lo que tú crees. Creemos en un Dios vivo. Creemos en un Dios que es vencedor, el cual nos ha hecho a nosotros también más que vencedores. ¿Por medio de qué? Por medio de su muerte y su resurrección. Con esto nosotros podemos poner bases en nuestra manera de andar, en nuestra fe. Sabemos que nuestro fundamento es Cristo y que este fundamento encierra varios aspectos. Si sabemos que estamos fundados sobre la roca y la roca es Cristo, ¿qué significa estar fundado en Él? Bueno, significa estar fundado en la palabra que Él enseñó. Él dijo: y conoceréis la verdad y la verdad libre. Y implica estar caminando en sus enseñanzas. Eso es estar fundado en el camino del Señor, estar plantado sobre la roca. Significa también creer en su muerte y creer también en su resurrección. Por eso dice la Escritura, y esta es la palabra de fe que predicamos, ¿verdad? Que si creyeres en el Señor Jesucristo, Él será salvo tú y... Perdón, ya me confundí de pasaje. Esta es la palabra de fe que predicamos, que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca confesamos para salvación. O sea, creemos con el corazón que Jesús murió, pero que Él le levantó también de los muertos, y en base a esa creencia nosotros la confesamos a través de nuestra boca, y es la palabra de fe que nosotros creemos y que nosotros predicamos. Entonces estas bases nos ayudan a estar firmes. Estas bases nos ayudan a no caer, a no desmayar, y que a pesar de que vengan ríos o que vengan dificultades, vamos a permanecer firmes de pie, confiando en el Señor y alcanzando todo lo que Él tiene para nosotros. Muy bien. La segunda pregunta que nos podemos estar haciendo es:
¿quién resucitará? ¿Verdad? Porque hablamos de la resurrección de los muertos. Hemos oído hablar de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pero esta es la doctrina de la resurrección de los muertos. Vamos ahí al libro de Colosenses, capítulo 1, en el verso número 18. Dice la escritura de esta manera: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. O sea, la iglesia es el cuerpo de Cristo, donde Él es la cabeza. El que es el principio. ¿Quién es el principio? Es nuestro Señor Jesucristo. Él es el alfa y Él es la omega. Dice la escritura: el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Él es el primogénito de los muertos. Él es el que también resucitó y es el que también nos va a llevar a cada uno de nosotros a esa misma resurrección. Jesucristo es la cabeza de la iglesia y Él vino aquí a la tierra a cumplir una labor muy importante. Esta labor fue enseñarnos el camino en el cual nosotros teníamos que caminar. Después Él vino a morir por nosotros. Él fue ese cordero inmolado sobre el cual el pecado del mundo cayó sobre de Él, pero también fue el primero en levantarse en victoria de la muerte con su poder. Él mismo venció a la muerte y se levantó. Lázaro no se levantó con su propio poder. A Lázaro lo levantó el poder de nuestro Señor Jesucristo. El poder de Dios lo levantó de la muerte. Bueno, Jesucristo con su poder venció a la muerte y se levantó de ella. También la escritura nos habla de la resurrección de los muertos, de la gente que muere. La pregunta es: ¿de qué muertos? ¿De los buenos o de los malos? ¿Quiénes son los que van a resucitar? ¿Los justos, los injustos? ¿O van a resucitar los justos y los injustos? Los dos, ¿verdad? ¿Cuál es la respuesta a esta pregunta tan importante? Bueno, yo te voy a dar dos pasajes, uno en el Antiguo Testamento y otro en el Nuevo Testamento, para responderte esta pregunta. Y el primero de ellos lo vemos ahí en el libro de Daniel, en el capítulo número 12, en el verso número 2 y 3. Dice la escritura: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para confusión perpetua. Entonces, los buenos y los malos resucitan, ¿verdad? Dice aquí el versículo número 3. Versículo número 3 dice: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Qué promesa tan gloriosa podemos tener todos aquellos que vamos a resucitar y que vamos a resplandecer en el firmamento, amén, para gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Va a venir el día en que vamos a ser levantados de la muerte para ir delante de la presencia del Señor. Pero bueno, esto es en el Antiguo Testamento, lo que nos enseña el profeta Daniel de lo que va a venir en ese día tan glorioso. Pero vamos a ver qué es lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo en el libro de Juan, en el capítulo número 5. Y vamos a dar lectura ahí desde el verso número 25. Dice la escritura: de cierto les digo, está hablando el Señor Jesús, dice: viene la hora, de cierto les digo que viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeran vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que estén en el sepulcro oirán su voz. Fíjate muy bien, porque en la primera parte el Señor Jesucristo está hablando de que aquellos que escuchen su voz van a salir de la muerte. O sea, está hablando de una muerte espiritual que la gente está teniendo, ¿verdad? Y cuando escuchen su voz van a vivir. Él dijo: yo he venido a traer vida y a traer vida en abundancia. Pero fíjate luego lo que dice: no se maravillen de esto, en el verso 28. Porque va a venir la hora cuando todos los que estén en el sepulcro oirán su voz. Ahorita ya se fue de una manera clara y específica a los que están en el sepulcro.
Dice, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Qué interesante, porque con esto podemos concluir que los muertos van a resucitar y van a ser levantados, los buenos y los malos. Va a venir una transformación. La pregunta es ¿qué estaban haciendo los muertos mientras estaban en los sepulcros, ¿verdad? Mientras el cuerpo estaba en el sepulcro, ¿dónde estaba realmente el espíritu? Y bueno, para esto nos vamos a ir a la tercera pregunta. ¿En dónde se encuentran los muertos? ¿En dónde se encuentran aquellas personas que de alguna manera ya murieron? ¿En dónde está su espíritu? ¿En dónde están ellos? Y bueno, eso lo podemos ver en el libro de Primera de Tesalonicenses, en el capítulo número 4, en el verso número 13. Y vamos a leer al verso número 17. Dice la Escritura: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Verso número 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Muy bien, aquí nos habla de varios detalles. El primero es de que si muere alguien en Cristo, no te entristezcas como los que no tienen esperanza, como aquellos que creen que nunca los van a volver a ver. Déjame decirte algo: cuando muere alguien solamente es un desprendimiento del cuerpo y el espíritu. Jesús le dijo al hombre que estaba crucificado al lado de él: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y déjame decirte algo: cuando hay este desprendimiento, la persona sigue viva. Aquí la Escritura nos habla y nos dice, no quiero que ignoren, nos habla el apóstol Pablo, no quiero que ignoren acerca de los que duermen. Y muchos han tomado muy literal esta palabra. Y han dicho o tienen esta doctrina que cuando uno muere, uno pierde el conocimiento y está ahí en el sepulcro, ¿verdad? Y el día que el Señor regrese, en ese día esa persona va a resucitar. En lo particular, yo creo que no es así. ¿Por qué? Porque también puedo ver en la palabra que eso no sucede de esta manera. ¿Por qué? Porque el Señor, como comentábamos, le dijo a este hombre que estaba crucificado, le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. En otra ocasión, Jesús contó la historia de un hombre llamado Lázaro y de un hombre rico que habían muerto y estaban en el seno de Abraham, ¿verdad? Y al estar en el seno de Abraham, ellos estaban vivos, ellos estaban con vida, ellos estaban despiertos, no estaban dormidos. Y había un gran monte que los separaba. Y estaba uno en el seno de Abraham, ahí gozándose, y estaba otro en un lugar de tormento, que podemos entender que era el infierno. Y qué interesante es poder entender este pasaje en lo particular y saber que nosotros, cuando nos desprendemos del cuerpo, hay un juicio, ¿verdad? Un juicio primario a través del cual nosotros podemos ir delante de la presencia del Señor o podemos ir también a un lugar de tormento. La gente que ha muerto, bueno, esto es lo que dice la palabra. Hay gente que ha muerto y que ha tenido la experiencia de poder regresar nuevamente al cuerpo. Bueno, estas personas que han muerto, ninguno de ellos habla que entraron en un sueño, ¿verdad? Profundo. No, cada uno de ellos expresa que vivieron algo,
después de ese momento en donde su corazón se paró y donde su espíritu salió de ellos. Muchos incluso hablan de esa luz que les llama, que los atrapa, de ese túnel al cual tienen que ir. Empiezan a ver cosas fuera de su cuerpo, porque su espíritu ya no está ahí en él. Algunas de estas personas, una vez escuché a una que hablaba de unos zapatos que estaban ahí en el techo de un edificio, y resulta que era una verdad, que alguien los había dejado ahí, y ya después de que volvió a la vida, fue a verificar eso, y ahí estaban esos zapatos. ¿Por qué? Porque la gente realmente se desprende del cuerpo, pero tiene conciencia. La gente puede ver, puede entender todas las cosas después de que esto sucede. Lo que yo creo, conforme a la palabra, es que al momento de morir uno no queda en un profundo sueño, sino que va a un juicio delante de Dios, donde uno es separado, ya sea su presencia o fuera de su presencia. El libro de Hebreos, en el capítulo 9, en el verso número 27, especifica de esta manera, y dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. El hombre muere y va a juicio. Pero bueno, vamos a proseguir con el pasaje de ahí de 1 Tesalonicenses que estábamos leyendo, porque aquí hay algo muy importante. El Señor había hablado y en el verso 14 decía: así como Dios traerá con Jesús a los que durmieron en Él. Los que durmieron en Jesús van a ser traídos. ¿De dónde van a ser traídos? 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 5. Por lo cual, verso 15, perdón. Dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Muy bien, ¿qué es lo que yo puedo entender a través de estos pasajes? Cuando uno muere, va a ir delante de la presencia del Señor. Pero lo que está diciendo este pasaje es que vamos a ser traídos con Jesús. El espíritu del hombre va a venir, porque cuando nosotros nos desprendemos del cuerpo, lo que se desprende es nuestro espíritu, y el espíritu es lo que se va con el Señor. Todavía no hay una resurrección, porque el cuerpo está muerto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que vamos con el Señor en espíritu, pero cuando venga el Señor y seamos traídos con Él, vamos a regresar y vamos a tomar esa parte del cuerpo que queda todavía en nosotros. Dice la ciencia habla que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Así que en algún lugar va a estar tu polvo, va a estar lo que, aunque se haya consumido con el fuego, de todos modos va a venir tu espíritu y va a llegar sobre esas cenizas o sobre ese polvo al cual tú vas a regresar, y vas a tomar ese cuerpo glorificado, a través del cual vas a resucitar y vas a recibir al Señor en el aire. Y los que estaban aquí vivos, ¿qué es lo que va a suceder? Que ellos no van a morir, ellos van a ser transformados hacia ese cuerpo glorificado, ¿verdad? Su cuerpo va a ser transformado. ¿Por qué? No pueden ir directamente como están, porque el cuerpo carnal y corrupto que tenemos no puede heredar la vida eterna, no puede llegar delante de la presencia del Señor. En el libro de Eclesiastés, en el capítulo 12, en el verso número 7, lo explica de esta palabra: y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. O sea, cuando tú mueres, tu espíritu regresa con el Señor, y luego cuando venga Jesucristo en su segunda venida, vamos a ser transformados, vamos a ser tomados por Él. En conclusión, la persona muere y su espíritu va con el Señor, y después del día de la resurrección vendrán y tomarán
su cuerpo y será transformado en un cuerpo glorificado. La cuarta pregunta que tenemos es: ¿cómo será ese cuerpo? ¿Cómo será ese cuerpo glorificado en el cual nosotros estemos? ¿Será espíritu? ¿Será carne? ¿De qué manera será ese cuerpo? Bueno, vamos allá al libro de Primera de Corintios, y si tú puedes verlo más tranquilamente ahí en tu casa, puedes verlo desde el capítulo 35 al verso 57, ¿verdad? Donde te va especificando el apóstol Pablo paso a paso. Por cuestiones de tiempo, bueno, yo te voy a dar solamente algunos de estos versículos que vemos aquí. Y el primero de ellos, que está en el versículo número 35, dice la escritura: pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? Que es la pregunta que nos estamos haciendo. ¿Con qué cuerpo van a venir? Muy bien, ahí en el verso 39 dice la escritura: no toda carne es la misma carne. ¿Ok? Vamos a resucitar significa que vamos a tener una carne. ¿Por qué? Porque vamos a venir sobre un cuerpo mortal y vamos a resucitar y vamos a tener ahora un cuerpo. Ahora, ¿cómo va a ser ese cuerpo? ¿Va a ser el día de los zombies o de los muertos vivientes? No, va a haber una transformación. Muy bien, no toda la carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne es la de las bestias, otra la de los peces, otra la de las aves. Verso 40, y hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra es la de los terrenales. Vamos al 42. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción. ¿Por qué se siembra en corrupción? Porque esto que tú y yo tenemos es corrupto. ¿Qué significa que es corrupto? Que se pudre, ¿verdad? Que va a dejar de ser como es actualmente, se va a destruir. Se siembra en corrupción cuando morimos, pero se resucitará en incorrupción. O sea, el cuerpo que tengamos ya no se va a corromper, ya no se va a podrir, ya no se va a arrugar, ¿verdad? Para los que están muy preocupados con eso también. Se siembra en deshonra, ¿verdad? Por todas las deshonras que nosotros cometimos, pero se resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, porque somos débiles, pero se resucitará en poder. Gloria al Señor. Verso 44, se siembra en cuerpo animal, pero se resucitará en un cuerpo espiritual. Jesús resucitó de los muertos. ¿Cuántos sabemos eso? Ok. Él no era un espíritu. Él tenía un cuerpo glorificado. Jesús, en ese cuerpo glorificado, pudo entrar a donde estaban los discípulos con las puertas cerradas. ¿Recuerdas esa ocasión en donde estaban ellos escondiéndose y no estaba Tomás? O estaba Tomás, no recuerdo muy bien, pero entró Jesús cuando estaban las puertas cerradas. Creo que ya estaba Tomás ahí, donde dice: ven Tomás, ven y toca mi mano, a ver si soy un espíritu, si soy un fantasma. Ven y toca para que veas, aquí están los agujeros que dejaron los clavos. Ven y toca mis pies para que veas que ahí están. Ven y toca mi costado para que veas que ahí está la herida. Cuando vayamos delante de la presencia del Señor, Él va a tener esas heridas en su cuerpo. ¿Por qué? Porque es un cuerpo, pero es un cuerpo glorificado. ¿Por qué? Porque Él pudo traspasar esas paredes. Jesús comió con sus discípulos. ¿Recuerdas cuando estaba haciendo ahí el pescado ya después de haber muerto, después de haber resucitado? Entonces es un cuerpo, pero es un cuerpo diferente, es un cuerpo glorificado. Yo no sé si el alimento lo desintegra o qué pueda pasar en ese momento que pueda entrar en él, pero hay un cuerpo glorificado que es diferente al cuerpo natural en el cual nosotros estamos. Verso 50 dice: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar
heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Por eso es que cuando venga el Señor, no nos vamos a ir así como estamos. ¿Por qué? Porque la carne y la sangre no heredan el reino de Dios. Vamos a tener que ser transformados, así como fueron transformados los que ya habían muerto. Y luego dice el verso 51, les voy a decir un misterio. No todos dormiremos. Está hablando de la muerte, ¿verdad? Aquí estamos volviendo otra vez al tema de la muerte. Pero luego dice, pero todos seremos transformados. No todos van a morir, unos así en vida van a ser transformados en el Señor. Ese se llama el arrebatamiento. Verso 54 dice, y cuando esto corruptible, nuestra carne, se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Y esa es la victoria que nosotros vamos a tener en Cristo Jesús. Ya la muerte no va a tener poder sobre nosotros. Vamos a tener una vida gloriosa y poderosa delante de la presencia del Señor por toda la eternidad. ¡Qué gloria tan grande! En la cual nosotros vamos a poder caminar un día cuando estemos delante de la presencia del Señor. Pero bueno, yo tengo la quinta pregunta, la última pregunta. El bono, como dicen por ahí. ¿Cómo se aplica en nosotros actualmente la resurrección de Cristo? El libro de Romanos, en el capítulo número 8, en el verso número 11 dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en nosotros. Nosotros tenemos vida desde ya en Cristo Jesús por la obra del Espíritu Santo que ha sido derramada sobre tu vida. Dios ha puesto poder, Dios ha puesto de su presencia, Dios ha puesto de su gracia sobre de ti para que tú puedas aplicarla en cada una de las dificultades que tú puedas estar viviendo. El poder que levantó a Cristo de los muertos es el mismo poder que está actuando actualmente en cada uno de nosotros. El libro de Filipenses, en el capítulo número 3, en el verso número 10, dice, a fin de conocerle, a fin de conocer a Dios y el poder de su resurrección. ¿Cuántos de nosotros queremos conocerle más a Él, pero también conocer el poder que hay en Él? Dice, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a Él en su muerte. Vamos a recorrer el mismo camino. No te gloria eso, saber que vamos a padecer como Cristo padeció, vamos a morir, pero también vamos a resucitar con el mismo poder que le levantó a Cristo de los muertos para gloria y para vida eterna. ¿Cómo concluimos este punto tan importante? Tenemos que entender que la resurrección de los muertos va a traer muchos beneficios sobre tu vida. La resurrección de los muertos es el poder de Dios actuando a través de Cristo Jesús, que también va a estar actuando en ti. El Señor te ha dado poder sobre la enfermedad. El Señor te ha dado poder sobre las necesidades que tú puedas estar teniendo. El Señor te ha dado poder sobre todo principado y sobre toda potestad. Dios te ha dado la capacidad para poder enfrentar cualquier batalla en su nombre y salir victorioso. El poder que levantó a Jesucristo de los muertos es el mismo poder que actúa en nosotros en todas las cosas que enfrentamos. ¿Por qué vamos a estar atemorizados? ¿Por qué vamos a estar angustiados? Al contrario, tenemos vida en Cristo Jesús y tenemos quien está delante de nosotros peleando la buena batalla y logrando la victoria en todo lo que nosotros enfrentamos también. Te voy a dar algunos pasajes para que puedas entender lo que el Señor también quiere hacer en tu vida y lo que va a hacer tarde que temprano cuando podamos llegar allá delante de su presencia y podamos resucitar también de la muerte como el Señor Jesucristo lo hizo. Isaías 25, versículo número 8, dice la palabra: destruirá a la muerte para siempre y enjugará Jehová el Señor
toda lágrima de todos los rostros. Qué grandes promesas tenemos el Señor. Va a destruir a la muerte y va a enjugar nuestras lágrimas el Señor, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y qué bueno es que nosotros podamos entender esto, que el Señor va a quitar tu afrenta. Si hay algo que te agobia, si hay algo que te está angustiando, hazlo a un lado, porque el Señor ya hizo la obra en ti y la va a perfeccionar hasta el día de su venida. Un hombre también que sufrió calamidades muy fuertes fue Job, y él especifica ahí en el libro de Job, en el capítulo 19, versos 25 al 27, dice estas palabras: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Qué impactantes son estas palabras que estaban hablando de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice el verso 26: y después de deshecha esta mi piel, en mi carne, o sea, en su cuerpo glorificado, he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Aún y cuando estaba él pasando dificultades muy fuertes, aún y cuando él estaba en angustia, había muerto toda su familia, casi toda su familia, había perdido todos sus bienes materiales, estaba enfermo, estaba con una llaga muy fuerte en todo su cuerpo, sobre cenizas. Él podía tener esa esperanza y decir: yo veré a mi Señor por mí mismo, mis ojos lo verán, aunque mi corazón desfallezca en este momento dentro de mí. Y el Salmo 17:15, esas palabras del salmista que expresaban: en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia y estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Qué importante es que tú y yo podamos estar atentos a esa esperanza viva que el Señor quiere levantar en cada uno de nosotros. Qué importante que tú y yo podamos estar con esa visión hacia nuestro Señor Jesucristo, puestos los ojos en Él, para poder comprender todo el camino que tú y yo tenemos que recorrer hasta el día que el Señor nos llame a su presencia, ya sea que sea en vida o ya sea que sea en muerte. ¿Cuándo va a suceder la resurrección de los muertos? Bueno, hay diferentes doctrinas, como te había dicho. Hay unos que dicen que va a ser antes de que venga la tribulación. Hay otros que dicen que va a ser durante la tribulación. Hay otros que dicen después de la tribulación. No importa qué día va a ser. Lo único que sí es muy importante es que tú y yo tenemos que estar preparados para cuando esto suceda. Tú y yo tenemos que estar atentos a poder estar nosotros como ese mayordomo fiel que ordenó toda su casa y que todo estaba bien para la venida de su Señor. Que nuestro Señor no nos tome desapercibidos, que nuestro Señor no nos tome perdiendo el tiempo en tantas cosas vanas, sino que nos tome cumpliendo la labor a la cual Él nos llamó a vivir. Y qué importante es que tú y yo podamos vivir en esa vida gloriosa. Y tal vez tú no conozcas a Cristo todavía. El apóstol Pablo pedía en el capítulo 3 de Filipenses, verso 10, decía: a fin de conocerle y el poder de su resurrección, a fin de conocerle a Él y a fin de conocer el poder que actúa también en el Señor. Y tal vez tú no conozcas al Señor y tal vez no hayas experimentado también del poder de Dios sobre tu vida. Pero hoy es un buen día para que tú puedas conocerle más a Él, para que tú puedas tomarte de su mano, para que Él pueda llevarte día tras día para vencer ante todo temor, ante toda angustia, ante toda dificultad que llega a venir delante de ti, y puedas levantarte victorioso en el nombre de Cristo Jesús en cada una de esas batallas, en cada una de esas dificultades. Si tú nunca has entregado tu vida a Cristo, hoy es un buen día para que tú lo puedas hacer. Y a mí me gustaría ayudarte a hacer esta oración.
Dile ahí al Señor Jesucristo estas palabras, repítelas después de mí. Dile al Señor, Señor Jesús, Señor Jesús, abro las puertas de mi corazón a ti. abro las puertas de mi corazón a ti. Te pido perdón por mis pecados. Te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Me arrepiento de ellos. Y ahora quiero vivir Y ahora quiero vivir en tu voluntad, en tu voluntad, guiado por tu Espíritu. guiado por tu Espíritu. Creo que tú moriste Creo que tú moriste. y creo que tú Y resucitaste. creo que tú resucitaste. Y un día Y un día tú me vas a levantar tú me vas a levantar para glorificarte por la para eternidad. glorificarte por la eternidad. Y mis ojos te verán Mis ojos te verán. y te exaltaré por Y te siempre. exaltaré por siempre. En el nombre de En el Jesús. nombre de Jesús. Amén. Amén. Permíteme hacer esta oración por ti, Padre, en el nombre de Jesús. Yo oro por cada persona que tomó la decisión, Señor, de hacer esta oración delante de tu presencia. Yo oro para que tú les toques, para que tú les llenes, Señor. Para que tu gracia y tu poder, Señor, sean derramados sobre cada una de sus vidas, Señor. Y puedan acercarse delante de ti. Y puedan ver tu gloria y tu poder actuando en todas las cosas que enfrenten, Padre. Oro también por la vida de mis hermanos, Señor. Aquellos que ya te han conocido. Aquellos que aún al haberte conocido, Señor, siguen enfrentando luchas y batallas. Batallas que son difíciles en muchas ocasiones y que nos hacen perder la fe y la confianza en ese Dios poderoso, en ese Dios grande que está por sobre todas las cosas. Pero hoy tomamos la decisión, Señor, de confiar en ti. Hoy tomamos la decisión de esperar en ti, sabiendo que el poder que levantó a Cristo de los muertos es el mismo poder que actúa en nosotros, Señor. Es el mismo poder que opera en la vida de tus hijos. Y que cuando caminamos en tu voluntad vamos a ver la victoria en todas las cosas que enfrentamos, Señor. Ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo pasado, ni lo porvenir, oh Dios, nos separarán de tu gran amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y hoy venimos delante de tu presencia, Señor, y te pedimos que tú operes en nosotros, Señor, con esa gracia y ese poder, Señor, para poder vencer en todas las cosas en las cuales tú nos vayas llevando. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén, Señor. Y amén, Padre. Aquí estás, debemos morir.